No, hija, que se queden porque somos muy poquitos. El tema se llama elijo creer, ¿sí? Entonces yo te decía, no importa cómo te sientas hoy, porque la verdad es de que hoy yo quiero declarar que tu espíritu despierta y que esta palabra la recibes con fe, que esta palabra cae en buena tierra. Dice nuestro apóstol, tiene una declaración que dice, soy buena tierra, llevaré mucho fruto, y ya no me acuerdo lo demás, hasta 1000 generaciones. Pero bueno, declara conmigo, soy buena tierra y llevaré mucho fruto. Bueno, elijo creer es la palabra que quiero compartirte hoy. Y vamos a San Juan 20, versículo 19. Dice, la noche de ese mismo día, el primero de la semana, ¿cuál es el primer día de la semana? Okay. Los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada en un lugar por miedo a los judíos. En eso llegó Jesús, se puso en medio y les dijo, la paz sea con ustedes. Algo que me gusta mucho de nuestro apóstol es que casi siempre que llegamos con él, llegamos así como que muy angustiados, preocupados. Ay, apóstol, es que mire que esto y que el otro. Y siempre dice paz. O cuando le he preguntado algo, apóstol, es que ¿qué cree que esto y aquello? Paz, siempre dice, paz, paz, hija. Y aquí vemos a Jesús que se presenta ante sus discípulos después de haber sido crucificado, de haber sido resucitado. Se aparece ante ellos diciéndoles paz. La paz sea con ustedes. Entonces vamos a declarar esta palabra. Dile al que está al lado tuyo, la paz sea contigo. ¿Cómo debemos saludar cuando entramos a una casa? La paz sea en esta casa, ¿verdad? ¿Cómo entra usted a saludar a una casa? Buenos días, ¿verdad? No, pues ahora cámbiela. Es la paz sea en esta casa. A ver, otra vez acostumbre. La paz sea en esta casa. Y para llevar paz a una casa tenemos que ser hijos de paz, pero esa es otra historia. Y mientras les decía esto, les mostró sus manos y su costado, y los discípulos se regocijaron al ver al Señor. 21. Entonces Jesús les dijo una vez más, todos, la paz sea con ustedes. Otra vez Jesús diciendo, la paz sea con ustedes. ¿Por qué será eso? Ya cuando Jesús dice 2 veces la misma cosa es porque eso es ultra mega necesario y importante. Mira, dice, así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. ¡Wow! Imagínate, la primera instrucción de parte de Jesús después de resucitar es esta. Así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. La visión que tenemos aquí está muy fuera de orden, no está en la Biblia. Esa palabrita de enviados es la misma que dice aquí, así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Entonces, esa palabra de nuestra visión de esta iglesia está conforme a las Escrituras. Sigamos adelante. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. ¡Wow! Entonces, vamos viendo qué es lo primero que Jesús hace al resucitar. Jesucristo regresa de la tumba. Entra diciendo, la paz sea con ustedes. Jesucristo siempre va a traer paz a tu vida en medio de la turbación, en medio de la soledad, en medio de la angustia. Jesús dice, la paz sea contigo. Número 2, Jesús demuestra sus heridas, ¿verdad? Jesús muestra sus heridas, es lo que nos dice el versículo 20. Les mostró sus manos y su costado, ¿sí? Esto para aquello de la gente incrédula o atea que dice que Jesús no resucitó, que diga que Jesús robaron su cuerpo. No, Jesús resucitado demostró sus heridas.
Número 3, otra vez les dice paz y les da una asignación. Para mí, yo lo entiendo así, que representa la graduación de los discípulos, la graduación y ya el envío. Y en número 4, el soplo del Espíritu. ¿Por qué? Porque la vida cristiana, la asignación, la visión, nada de lo que quieras emprender como hijo de Dios se va a lograr sin el poder del Espíritu Santo, sin el soplo de Dios, sin el aliento de vida. Todo lo que tú quieras emprender cada día va a ser con el favor y la ayuda del Espíritu Santo. Si no, no hay nada. Sin el Espíritu Santo tendríamos otra religión, una religión más, seríamos gentes religiosas, pero no habría aventura, no habría chispa, no habría poder, no habría nada emocionante. Lo que allá el mundo le llama las drogas. ¿Por qué se droga la gente? No sé, dicen que porque ven luces de colores, que porque se sienten muy animados, pero el Espíritu Santo es eso y más. Eso produce en el corazón del Hijo de Dios, o sea, la chispa, el deseo de vivir, el deseo de servir a Dios, el deseo de hacer tantas cosas por Jesús, tan solo el poderlo amar. Por eso Jesús los envía, pero soplando, dice que sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Y el 23, fíjate lo que dice. Dice: a quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. ¡Wow! ¿Qué quiere decir? Que aparte de soplar el Espíritu Santo, les dio autoridad para perdonar pecados. ¡Wow! Si tú eres un hijo de Dios que lleva la visión, que la visión ha entrado a su vida, tú puedes autorizar que se le perdonen los pecados a las personas. Y eso es bien fácil. Mira, una vez estaba yo en el hospital porque mi suegra estaba enferma. Y a ella ya le habían pasado muchas cosas muy, muy feas donde su vida estaba en riesgo. Y esta vez le dio una úlcera gástrica que se le rompió y ella vomitó mucha sangre y casi se desangró por como que se le perforó el intestino o el estómago, ¿verdad? Entonces estaba hospitalizada y no sé si antes o después ya se había caído de unas escaleras. Total, de que el enemigo estaba en contra de su vida tratando de, pues sí, de lastimarla, de hacerla sufrir. Y recuerdo que ya la última vez pues estaba hospitalizada porque requería una cirugía en la rodilla, ¿verdad? O en la pierna, algo así. Pues hay una sección en el ISSSTE, no es el ISSSTE, ¿verdad? ¿Dónde estaba? En el seguro, donde tienen el área de los adultos mayores. Y ahí estaba mi suegra y me dijeron que fuera a estar en guardia una noche para cuidarla. Entonces toda esa noche pues yo le estuve clamando a Dios que por favor ya la pasaran a cirugía porque estaba sufriendo mucho. Y en ese mismo cuarto o habitación había otros adultos mayores, pero creo que la mayoría eran mujeres, y se oía toda la noche muchos quejidos, muchos lamentos. Yo como que me quería dormitar porque mi suegra sí estaba tranquila. Yo ya había orado y había declarado que ya la van a operar. Ahora sí, porque ya llevaba un mes ahí y no la querían pasar a cirugía. Entonces yo ya había declarado que mi suegra la van a pasar, que ella va a salir de aquí pronto y esto y que el otro. Pero empezaron los quejidos y los lamentos ahí. Y había una viejita que se quejaba, pero muy feo. Yo sentía como si fuera que estaba yo allá en el infierno, no sé, porque ella gritaba con un dolor y gritaba, ya muy ancianita, decía mamá, mamá. Gritaba muy, muy doloroso, muy que yo no podía dormir por esos gritos. Entonces en eso yo dije, a mí se me hace que Dios no quiere que yo me venga a dormir aquí, ¿verdad? Entonces ya me voy a las otras camillas de los enfermos y empiezo a orar por ellos. Y lo primero que hice fue que llego y le digo a la jovencita que la estaba cuidando, ¿cómo se llama la señora? Dice, se llama Vicky, se llama Victoria. Entonces yo no sé cómo, pero el Espíritu Santo
actuó en mí y lo primero que le dije fue: señora Victoria, sus pecados le son perdonados. Ella tenía como 70 años, porque creo que le pregunté también la edad. Y empecé a orar que sus pecados le sean perdonados, empecé a declarar sanidad, empecé a atar los espíritus de tormento y esto y que el otro. De ahí no sé a cuántos más los enfermos que estaban ahí, a otra persona ya no la alcancé porque murió en esa noche y la sacaron y limpiaron y sanitizaron para meter a otra. Pero a partir de ahí dejó de gritar, dejó de quejarse, porque yo sentía que algo la estaba atormentando. Yo no conozco a esa señora, yo no la volví a ver. Yo no sé si esa señora fue buena toda su vida o fue mala. No sé si se dedicó a la hechicería o se dedicó a cuidar a sus hijos, no sé. Yo solo llegué a decir que sus pecados le sean perdonados. Y se fue el tormento. Porque ¿cuál es la maldición del hombre, la raíz de todos sus males? El pecado. El pecado es lo que trae toda clase de dificultades, ¿verdad? Entonces Dios nos dio autoridad para perdonar pecados a sus discípulos cuando ya los estaba graduando. Pero ¿qué crees que pasó ahí? Yo le pongo ahí un wow, tenemos autoridad para perdonar pecados, porque al perdonar los pecados se quita el derecho legal de Satanás para atormentar a las personas. Entonces tú no pongas de pretexto, no, es que es un pandillero, no, es que tal persona es muy mala. Dios te dio autoridad para que se le revoquen sus pecados, o para decir que no se le revoquen. Ese sería un segundo nivel. Pero ¿qué pasa allá adelante? Dice 24, diga conmigo, pero Tomás, porque habrá un pero ahí. Dice, uno de los 12, conocido como el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y yo me pregunto, ¿dónde andaba Tomás? ¿Dónde se imagina usted que andaba Tomás? Diga conmigo, ¿dónde andaba Tomás? ¿Qué andaba haciendo? ¿Qué andaba buscando? Porque dice la Biblia que los que somos de Cristo nos ocupamos de las cosas del Espíritu, pero que los que son del mundo se ocupan de las cosas de este mundo, las cosas de la carne. Pues quién sabe dónde andaba Tomás. Dice, entonces los discípulos le dijeron, hemos visto al Señor, y él les dijo, si yo no veo en sus manos la señal de los clavos, ni meto mi dedo en el lugar de los clavos y mi mano en su costado, no creeré. Sígame ahí con la lectura y luego dice, 8 días después sus discípulos estaban otra vez a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Ahora sí estaba ahí. La primera vez no, ahora sí ya estaba. Y dice, estando las puertas cerradas, Jesús llegó. Recuerden que él ya tenía un cuerpo glorificado, él traspasaba paredes, ¿verdad? Él no necesitaba abrir la puerta. Si quería la podía abrir, pero si no, atravesaba las paredes. Pero también podía comer. O sea, imagínense qué increíble. Poder traspasar las paredes, pero también poder comer. O sea, eso es algo inexplicable. Y luego dice aquí, estando las puertas cerradas, Jesús llegó, se puso en medio de ellos y les dijo, la paz sea con ustedes. Otra vez Jesús saludando así. Luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, Tomás, ¿has creído porque me has visto? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hay como 3 escrituras donde se habla de Tomás. Y en una, como que sus intervenciones siempre eran como que de pura duda, de pura falta de fe. Y esta vez, pues yo creo de ahí salió el dicho que decimos, ¿sabes? Hasta no ver, no creer. Y hay por ahí una empresa que tiene un eslogan
que es muy exitosa la empresa, no significa que tenga valores cristianos, pero la empresa tiene un eslogan que se llama creer para ver, y es muy exitosa. Porque Jesús en este momento está ahora lidiando con un espíritu de incredulidad. Resulta bien extraño que Jesús está ya graduando a sus discípulos, sopla del Espíritu, les da autoridad para perdonar pecados, pero Tomás andaba en otras cosas. Y ya cuando llega, pues yo hasta que no vea, no creo. Entonces, ¿qué tiene que ver eso, el espíritu de incredulidad o la incredulidad? Mira, se dice que la incredulidad nos hace pensar que Dios no es capaz o que a Dios no le importa. También la incredulidad afecta las relaciones con la familia y los amigos. En lugar de tener visión e inspirar a las personas a nuestro alrededor, nos desalentamos y robamos la fe de otros, arrastrándolos a nuestro hoyo de negatividad. ¿Sí? Y ya un poco estudiando las personalidades, hay algunos que tienden a tener más fe en medio de una situación difícil. Y hay otros que pudiéramos ser más neutrales, pero otros de plano se van por ese hoyo de negatividad, ¿sí o no? No sé de cuáles seas tú. Hay un don que se llama el don de la fe. Algunos les llaman poderes. Son dones que Dios nos da. Y esas personas que tienen el don de la fe son muy echadas hacia adelante. Que viene un problema, no, vamos a salir, no, sí lo vamos a lograr. Y wow, pues yo quisiera tener ese don y me gusta cuando alguien es así y habla así. No, sí se puede, sí, vamos con todo y qué padre, ese es un don de Dios. Los hijos de Dios que hablan así es porque tienen el don de la fe. Pero de ahí en fuera todos los demás batallamos, ¿verdad? Y no se diga en medio de una situación difícil. Entonces, no sé cuántos de ustedes esta semana han sentido desaliento, han sentido preocupación, han sentido angustia, han sentido que tal cosa es imposible, han sentido que a Dios no le importa, es que Dios no me ayuda. ¿Y cuántos ataques a tu mente de que Dios no te quiere ayudar, de que esa situación está muy complicada? Pero yo quiero creer y declarar que aquí no hay personas incrédulas, como en este caso lo fue Tomás. Porque Jesús le dijo: Tomás, has creído porque me has visto, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Solo por creer en Jesús nosotros somos bienaventurados. Jesús nos está bendiciendo. Porque tú has visto a Jesús, tú has visto a Dios, has visto al Espíritu Santo, pero crees en Él, ya eres bienaventurado. Somos de los que dijo Jesús: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero quiero conectar un poco con lo que habló el pastor el domingo pasado. Según un erudito de la Biblia que se llama John Piper, la incredulidad en Jesús, o sea, no creer en Jesús, es alejarse de Jesús para buscar satisfacciones en otras cosas. Y creencia en Jesús es venir a Él para satisfacer todas nuestras necesidades y ansias. ¿Es la diferencia? No creer es alejarse de Jesús y buscar satisfacción en otras cosas. Y creer en Jesús es venir a Jesús y satisfacer todas nuestras necesidades y ansias. Ve conmigo a Juan 6:35. ¿Qué dice Juan 6:35? Y este erudito dice que tener fe es un apetito del corazón que se adhiere a Jesús para su satisfacción. Juan 6:35, ¿qué dice? Amén. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Estamos hablando de que el pan es para satisfacerte en tu cuerpo físico cuando tienes hambre y el agua es para
quitarte la sed físicamente. Y si Jesús está diciendo que Él es el pan y que Él es el agua de vida, quiere decir que el ser humano solo puede encontrar satisfacción ¿en quién? En Jesús. Dicen por ahí, o Jesús era un loco, o Jesús, si Él decía la verdad, fíjate todo lo que Él está hablando a nuestros corazones hoy. Entonces, para mí, yo lo puedo explicar así: tener fe es tener hambre de Dios y buscar en Él toda mi satisfacción completa, acudir a Él para el descanso de todas mis ansiedades. Yo no sé cuántos aquí tienen hambre de Dios, porque tener fe es tener hambre de Dios. Y el no creer en Jesús es buscar satisfacción en otras cosas. Ya sabemos aquí que podemos intentar llenar ese vacío con cosas, con personas, con placeres, pero eso no nos va a llenar, ¿verdad? Entonces, si Jesús tenía razón en lo que Él dijo, que Él es el pan de vida, que si acudimos a Él no vamos a tener hambre, que si creemos en Él, pero fíjate lo que dice, y el que cree en mí nunca tendrá sed. ¿De qué depende? De mi creencia, de en quién creo. Pero por eso te digo, ¿qué es creer? Y yo te lo expresé así, que tener fe es tener hambre de Dios y buscar en Él toda mi satisfacción completa. Ahora, conectando con el tema de la semana pasada, existe una relación muy estrecha entre la incredulidad y la soberbia. Esta es la descripción de tal relación. Mira, la incredulidad, dijimos, es alejarse de Jesús o de Dios para buscar satisfacción en otras cosas. Esa sería la incredulidad. La soberbia es alejarse de Dios específicamente para buscar satisfacción en el yo. Vamos viendo otros pecados. La codicia es alejarse de Dios para buscar la satisfacción en cosas materiales. La impaciencia es alejarse de Dios para buscar satisfacción en el plan propio e inmediato de acción. Es cuando tú solucionas tu vida. Tú no te esperas a que Dios te guíe. Tú no te esperas a seguir un plan de Dios. Tú no le dices a Dios cuál es tu plan para mi vida. Tú tienes tus asuntos, tus planes y tus cosas. Por aquí un vasito de agua, servidores. Vénganse para acá un poquito para que ofrezca un vasito de agua a quien se esté durmiendo. No, aquí a que se vengan para acá para que les ofrezcan un vasito de agua. Dice, te dije que la impaciencia es alejarse de Dios para buscar satisfacción en nuestros planes propios. La lujuria es alejarse de Dios para buscar la satisfacción en el sexo. La amargura es alejarse de Dios para buscar satisfacción en la venganza. Entonces, toda clase de pecados tiene relación con alejarse de Dios para buscar algo, ¿verdad? Que me satisfaga algo me llene. Pero más profunda de todas esas formas de incredulidad es la incredulidad de la soberbia. O sea, la incredulidad está muy ligada a la soberbia. ¿Por qué? Porque representa autonomía y exaltación propia. Y detrás de todo pecado está autonomía y exaltación propia. Detrás de cada persona que no quiere saber nada de Dios o que se aleja de Jesús es buscar su autonomía. O sea, la persona dice, yo no me voy a refugiar en ese Dios, ni le voy a hacer caso, ni me interesan esas enseñanzas, porque yo ya soy grande para tomar mis decisiones, porque yo tengo la capacidad de elegir. O sea, yo tomo mis decisiones. ¿Por qué le tengo que obedecer a un Dios que me quiere indicar lo que yo tengo que hacer? Esa es la soberbia. Eso es darle la espalda al Señor.
para buscar, ¿qué? Satisfacción en otras cosas. Mira lo que dice Jeremías 13, 15 al 16. Jeremías 13, 15 al 16. Escuchad y prestad atención, no seáis altaneros, porque el Señor ha hablado. Dad gloria al Señor vuestro Dios antes que haga venir las tinieblas. Aquí habla de que no seamos altaneros. Dice, no seáis altanero, dad gloria al Señor vuestro Dios. Entonces, lo opuesto de la soberbia es glorificar a Dios, darle honra a Dios. Romanos 4:20 dice, Abraham se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Entonces, ¿por qué entramos? Por eso entramos a la iglesia, entramos con acciones de gracias, con alabanza. O sea, Dios como que nos pone esa trampa de que empecemos a cantar. Y usted canta con ganas o sin ganas. ¿Por qué? Porque es como que si Dios nos empujara a reconocerlo a Él. Antes de, ¿por qué no damos la palabra primero? Porque la alabanza prepara el corazón, donde Dios te está diciendo, mírame a mí, yo soy más grande que tus problemas. Mírame a mí, yo estoy por encima de las dificultades. Porque a veces entramos por esa puerta sintiéndonos que ya no podemos más, sintiendo que ya no hay solución, sintiendo que no tenemos la fuerza, que no tenemos la energía o la solución o la salida para enfrentar la vida. Entonces, Jesús al hacernos adorarle desde la entrada es para que saquemos nuestra mirada a la perspectiva del problema y la pongamos en Él, en su grandeza, en su poderío, en su majestad. Te pido que pongas atención acá, por favor. Abraham se fortaleció en fe, ¿cómo? Dando gloria a Dios. Entonces, darle la gloria a Dios te da fortaleza, te da fortaleza. Ay, pero ¿cómo? Si yo no tengo ganas. No tengo ganas ahorita de cantar, no tengo ganas de decirle a Dios que es grande. Pues Dios nos pone esa como trampa para hacernos ver su grandeza, su fidelidad, y que ese problema que te está agobiando en realidad es muy pequeño ante lo que Él puede hacer en tu vida. Entonces, ¿cómo se fortaleció Abraham? Se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. La fe da gloria a Dios porque la fe demuestra que Dios es gloriosamente digno de confianza. Cuando adoras a Dios, cuando alabas a Dios, le estás diciendo, Padre, yo confío en ti. Padre, lo que tú haces y harás y lo que tú representas en mi vida es más grande que lo que yo siento. Entonces siempre va a ser más importante cuando alguien te diga, ¿cómo estás? Porque generalmente así le hace mi esposo ya cuando baja de las escaleras, me dice, ¿cómo estás? Y yo antes me enfocaba mucho en es que me siento así, me siento asá. Pero hoy entendí algo, que el cómo estoy no es tan importante como lo que yo creo. Porque mira, la fe da gloria a Dios, porque la fe demuestra que Dios es gloriosamente digno de confianza. Entonces, hoy tú te puedes sentir por la calle de la amargura, las personas que nos están viendo, no sé cuáles sean sus problemas, sus dificultades, pero sí sé que lo que nos va a fortalecer es dar gloria a Dios en medio de esas dificultades. Entonces no es tan importante cómo me sienta, sino lo que yo creo, lo que tú crees. ¿En quién crees? ¿En qué crees? Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Entonces no depende de cómo te sientes, no depende de las circunstancias, depende de en quién tú crees y qué es lo que crees. ¿Sí? Y esto tiene que ver mucho con una escritura que hoy también encontré. Mira, vamos a Romanos 8. Tiene que ver mucho con la mente. Acompáñame ahí a Romanos 8. Romanos 8, 4, desde la mitad del 4, dice: nosotros que no seguimos los pasos de nuestra carne, sino los pasos del Espíritu,
Porque los que siguen los pasos de la carne fijan su atención en lo que es de la carne, pero los que son del Espíritu la fijan en lo que es del Espíritu. Pero hay otra versión. Déjenme ver dónde coloqué esa versión. La Nueva Versión Internacional dice: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y es paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Hay algunas versiones que dice que fijan la mente en las cosas del Espíritu. Yo te pregunto, ¿en qué estás fijando tu mente hoy? Porque los que somos de Dios fijamos la mente en las cosas del Espíritu. Y ahí está el secreto de una vida victoriosa, porque muchas veces dejamos que lleguen pensamientos así conforme vienen los sucesos del día, dejamos que se coloquen en nuestra mente así como vienen pasando las cosas. Cuando Dios te ha diseñado y ha diseñado tu cerebro y tu conciencia y tu mente para que sepas elegir qué pensamientos vas a dejar aquí y cuáles vamos a desechar. Entonces, ante todo problema, circunstancia, situación, tú tienes la capacidad de elegir si crees a Dios, si le crees a Dios, o si te vas por el lado oscuro, el lado negativo de tu humanidad. Cuando se refiere a la carne, se refiere a una forma humana de pensar, ¿sí? Y dice que las intenciones de la carne llevan a la enemistad contra Dios. Este tipo de pensamientos no se sujetan a Dios, no pueden, porque no estoy hablando de un pecado, estoy hablando de una forma de pensar. Cuando tú quieres razonar todo, si tú caminas bajo los deseos o las intenciones o los pensamientos de tu carne o de tu humanidad, todo eso, todo lo que te dice tu mente, tu humanidad, es contrario a lo que Dios dice. Y empiezas a utilizar la razón. Y a Dios no lo podemos razonar. Su palabra no se puede razonar. Incluso lo que estoy hablando, si tú lo intentas recibir aquí en tu mente, no funciona así. La palabra es espíritu y la tienes que recibir ¿en dónde? En tu espíritu. Si la fe nos hace creer por cosas imposibles, yo te hago una pregunta: ¿cómo hago crecer mi fe? Si alguien dijera, oye, es que mi fe la traigo por los suelos. Y si la fe es la que nos permite ver los milagros de Dios o las cosas sobrenaturales o la salida a un problema donde tú ya no la veías, ¿cómo hago para tener más fe? ¿Sí sabíamos que la fe es la moneda del reino? La fe es como tener aquí en el mundo físico dinero, pero en el reino es la fe. ¿Cuántas monedas de fe tienes? Porque con esas se compra todo en el reino. Métese la mano a la bolsa. ¿Cuánta fe trae? ¿Cuánta fe trae hoy? 2, 3 pesos de fe. ¿Y por qué la fe se nos va a los suelos? ¿Por qué? Por nuestra forma humana de pensar, que siempre te va a llevar a lo negativo, al no se puede. Y las personas que son muy lógicas, a razonarlo todo, a decir, no me alcanza, no lo voy a lograr, no va a suceder, todo me va a salir mal. Por ahí tenemos un dicho en nuestra casa de que en la familia de mi esposo, cuando se cae un niño, ¿qué dicen? En lugar de decir, levántenlo, a lo mejor se raspó, ¿sabe qué dicen? ¿Sabe qué dicen ahí todos en la casa de mi suegra? Cuando se cae un niño,
ya lo mataste. Pero ¿sabes que nunca hablamos ¿cómo se puede decir? Lo positivo. Y todo proviene de un pensamiento. Entonces, ¿en dónde debemos de trabajar? Al nivel del pensamiento. Aquí estuvo ¿cuántos estuvieron en la reunión de Mezquitic? Nos hablaron de las palabras, ¿verdad? De hablar bonito, ¿sí se acuerdan? Pero no podemos hablar bonito si tenemos una mentalidad negativa. Entonces, ¿dónde debemos de trabajar? Al nivel del pensamiento. Tienes la capacidad de elegir los pensamientos. Primero identifica el problema. Ahorita identifica un problema que tú tengas. Ponlo aquí en tu mente. Tengo este problema. Identifícalo primero. No me digas, es que yo tengo una montaña de problemas. Bueno, entonces imagínese una montaña ahí que dice problemas. Si no tiene uno, si tiene varios, ponga ahí la montañita, problemas. Primero identificamos el problema. Tenemos dos opciones. Y solo con una forma de pensar vamos a ver la gloria de Dios. ¿Sí? O es la de fe, la de creerle a Dios, o la del espíritu negativo y derrotista y de fracaso. ¿Sí? Yo recuerdo que entré a trabajar a un lugar donde me estaban capacitando para hacer facturas. Y el puesto era de jefe de almacén y tenía que aprender yo a sacar los pedidos y a usar un programa que yo no entendía y que no conocía. Entonces la contadora que me estaba capacitando, según ella me estaba entrenando para aprender a facturar. Y empecé a hacer las facturas, pero no le entendía nada, porque era como que los primeros días. Y ella se fue a comer y yo dije, le voy a avanzar, creo que ya le entendí. Y empecé a facturar. ¿Y qué creen? Todas las hice mal. Creo que se facturaban y se imprimían, ya no me acuerdo si se las imprimí o no, pero ya ven que vienen foliadas. Los formatos vienen foliados por pedido. Y si echas a perder una, pues la tienes que dar de alta como cancelada. Entonces, pues me agarré según yo a avanzarle y no sé cuántas facturas hice, pero todas las hice mal. Pero según yo ya le estaba entendiendo. Y entonces llega y las revisa. ¿Qué creen que me dijo? ¿Qué creen que me dijo? ¿Qué hiciste? ¿Pero qué hiciste? No, todo está mal. Todo está mal. ¡Qué horror! No, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y yo, no, hombre, me sentí, pero no te puedo decir cómo me sentí, como que ya, no, se me fue ahora sí que el ánimo al piso, porque ella me hizo sentir como que yo ya había casi que echado a perder todo el sistema de la empresa, o no sé. Pues esa fue mi experiencia. Al paso del tiempo yo le fui entendiendo y yo le agarré de todas ahí al sistema. Pero se me quedó marcado todo eso que ella me dijo. No era así. Las cosas que Dios me ha permitido pasar y Él me lo ha dicho es para que yo no sea así. Y yo digo, o tú dime, ¿cómo debió haberme tratado por ser yo nueva? Como con más paciencia, ¿no? O con más paciencia, ¿no? O bueno, si estaban todas mal y no debió haber hecho eso, ¿tú qué hubieras dicho? ¿Usted qué hubiera dicho? Pues si era el primer día, tú dijeras, ya llevaba 5 meses ahí y a cada ratito las andaba haciendo mal. Pues sí, ya era para que explotara, ¿verdad? ¿Por qué no entiendes? Pero ante cada situación vemos entonces
ya sea que tu personalidad sea, bueno, yo enseño ahí en los cursos de belleza que hay personalidad negativa, positiva y neutra, así la clasifican, pero eso de las personalidades es un mundo. Acá Dara estudia mucho el enneagrama y dice que son 9 personalidades. Entonces, yo no sé qué tipo de personalidad seas tú, pero como hijos de Dios, Dios nos da la capacidad de elegir, y a todo ser humano, no de cómo van a suceder las cosas. Las cosas pueden venir siendo justas, injustas, agradables, desagradables, y eso no lo podemos controlar. Pero lo que sí Dios te dio la capacidad de controlar es cómo te van a afectar y cómo vas a reaccionar. Entonces yo pienso que ella debió haber dicho que, híjole, así no era, pero a lo mejor no te expliqué bien o no me di a entender bien, déjate explico de nuevo. Mira, cuando pasa eso hay que hacer esto, y desafortunadamente pues estas facturas ya no sirvieron. Pienso que así debió haber sido, porque aparte ella era cristiana. No sabía eso, ¿verdad? Nos ha tocado una cantidad de cosas que hemos visto y vivido mi esposo y yo. Él también tuvo una vez un jefe cristiano, pero ese jefe le dijo: ni se te ocurra decir que yo soy cristiano, y menos que soy pastor. Aquí soy tu jefe y nada más. De la secreta, esos se llaman cristianos de la secreta, o nosotros le decimos cristinos, porque ya ni entran a cristianos, pues como que se avergüenza decir, ya no diga usted que es cristiano. Cuando le digan, tú eres aleluya, ay no, ¿cómo? Yo no. ¿Usted qué dice? ¿Sí le han dicho eso? Ah, ya te andas haciendo aleluya. Amén. No diga, yo soy hijo de Dios, para tu información. Lo que te quiero decir es que tú eliges creer o no creer. Tú eliges el pensamiento positivo o el pensamiento negativo. Ahora te puede venir lo siguiente. Bueno, ya identifiqué mi problema. Si yo elijo creer y después de todos modos me sale mal, ¿qué pasaría ahí? Porque Dios quiere que reaccione bien, que elija pensar positivo, que elija creer. Si me dio esa capacidad de elegir ante este problema, yo decido pensar positivo o negativo. Positivo, se va a solucionar. Se va a solucionar. Dios me va a mostrar la salida. Así sea el recibo de la luz de 20,000 pesos o el del agua. Es un ejemplo. Usted decide qué dice cuando llega esa factura, hablando de factura, esa factura alta, ¿qué sale de nuestra boca? Unos bien infantiles, por tu culpa, tú que siempre tienes todo conectado y prendido. Una de tantas reacciones, ¿verdad? Otra. ¿Cuántos de aquí? ¡Ay, gloria a Dios! El Señor va a proveer, Dios es bueno. ¿Cuántos? Bueno, por eso estamos aquí, aprendiendo sobre la fe. ¿Cuáles son tus reacciones? ¿Positivas o negativas? ¿Cuáles son nuestras reacciones? ¿Tendemos a lo negativo? Pero hoy Dios te dice, no estás condicionado a pensar así. Dios quiere que elijas creer, porque Dios se agrada de los hombres y mujeres de fe. ¿Sí? Nada de lo que es del reino de Dios es lógico, nada se mueve por la lógica. ¿Alguien cree que esta iglesia puede crecer? Ay, pero ¿cómo? Somos bien poquitas. Entonces, cuando tú eres una persona de fe, contagias a los demás. Ese entusiasmo solo puede venir de parte de Dios. Pero cuando somos negativos, ¿a quién nos llevamos ahí por delante?
por el espíritu de incredulidad. No se puede, no tengo, X o Y, no se va a dar. Pero ¿a Dios le agrada eso? ¿Qué le dijo Jesús a Tomás? No seas incrédulo, a Dios no le agrada la incredulidad. ¿Qué podría significar la incredulidad en el mundo espiritual? Pues la bancarrota. Porque si la fe es el dinero, es la moneda del reino, pues la incredulidad, ¿qué vamos a lograr con incredulidad? Pero es que la situación está insostenible. ¿Y qué vamos a lograr con ser negativos? ¿Se logra algo con eso? Entonces yo sé que nuestra tendencia es así, es ser así. Por eso nosotros tenemos que vivir unidos a Cristo. Porque Cristo es negativo. ¿Cristo piensa mal de las cosas? No. Por eso dice la Biblia, nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos que ubicar, seleccionar, identificar los pensamientos que nos llevan al fracaso. Pero ¿y qué pasa si aunque yo creí y yo di gloria a Dios y de todos modos las cosas me salieron mal? ¿Quién ha dicho eso? Es que yo oré, es que yo... ¿A alguien le ha pasado eso? Vuelva ahí conmigo al pasaje. Jesús, el 30, hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Todo lo que Dios tiene para nosotros es para el que cree. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios en su vida? En su casa, en su familia, en sus generaciones, en su futuro, en su trabajo, en sus finanzas. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Porque la gloria de Dios pues son las cosas sobrenaturales. Todo lo que Dios tiene para ti, su presencia. Yo lo anhelo en mi vida. Pero eso es para el que cree. ¿Cómo voy a ver los milagros sobrenaturales de Dios, la transformación de mis seres queridos? ¿Cómo voy a ver un mejor ambiente en mi casa si tengo constantemente un espíritu negativo? No se puede, no tengo, no hay. ¿De dónde viene esa cultura del no hay? ¿No se acuerdan de un personaje que salía en la tele? Que se llamaba el no hay. El no hay. Tenemos que renunciar a la cultura de la tierra. Porque si usted piensa que no hay, pues no va a haber. Y si usted piensa que no se puede, pues no se puede. Y si usted piensa que Dios no lo va a bendecir, pues no lo va a bendecir. Ahora, ¿qué sucede si yo decreté, yo pacté, yo oré, yo me arrodillé y aún así no salió, Dios no me respondió lo que yo pedía? ¿Sabes qué? Yo tengo una teoría o un pensamiento, una creencia. Yo prefiero morir con fe a morir siendo una persona negativa o renegando de la situación. Prefiero morir o terminar mis días con fe a que sin fe, a renegar de que Dios no me dio esto, Dios no me dio aquello, Dios no me respondió y eso que yo oré. No, eso hacen los incrédulos. Que no se estacionen en ti los pensamientos de incredulidad, porque a Dios no le agrada. Dice la Biblia que el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, por eso hablábamos al principio
que tener fe es tener hambre de Dios. Obvio que si yo busco otras cosas y me estoy satisfaciendo con otras cosas, pues no voy a ver los milagros de Dios, eso es obvio. Entonces, si yo busco en Él toda mi satisfacción, ¿no dice la Escritura? ¿Acaso no dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón? Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Di conmigo, Él es digno de confianza. Él es digno de confianza. Jehová cumplirá su propósito en mí. Y aún lo más adverso de la vida se tornará en bendición. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. A los que conforme al propósito son llamados. Eso sí, yo tengo que vivir en el propósito. ¿A quiénes les ayudan a bien todas las cosas? A los que viven en el propósito. Es que no va a ser que yo ande fuera del propósito y yo quiera las bendiciones. No es así. Entonces yo ya estoy cerrando. Fíjate lo que dijo el Señor Jesús. Pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. No hay vida fuera de Jesús. Hasta el día de hoy le hemos dado medias tazas a Jesús. Le hemos dejado entrar a parte de nuestra vida. Le hemos dejado que gobierne unas cosas en nuestra vida, pero no le hemos dado el señorío a Jesús. Porque si nosotros le diéramos el señorío a Jesús, ya no temiéramos perder nada de las cosas de este mundo. Entenderíamos que nuestra vida está en sus manos. Que si Él quiere darme trabajo, qué bien. Que si Él quiere darme comida, techo, zapatos, cama, qué bien. Y si no me quiere dar, yo estoy en sus manos. Vivo para servirle, vivo para honrarle, vivo para hacer su voluntad. Y los que dice la Escritura que su voluntad, si nosotros renovamos nuestra mente, porque mira, un cambio de actitud y un cambio de mentalidad no se va a dar así. Cámbiame la mente, Señor. O cuántos han dicho, dame más fe, dame pensamientos positivos. El cambio de mente y la renovación de la mente se trabaja. Se trabaja. No es de que quítame esta mente negativa y dame la positiva. No, se trabaja. Entonces, la renovación de la mente, conforme a Romanos 2:2, ve ahí conmigo, ya con esto terminamos. Romanos 12:2, perdón. Yo pregunto, ¿en qué estás fijando tu mente hoy? ¿En qué estás fijando tu mente hoy? ¿En el no se puede? ¿En el no lo voy a lograr? ¿En el Dios no me quiere? ¿Dios no me ayuda? Negativo. Romanos 12:2 dice, y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente. Fíjate cuán importante para Dios es nuestra mente y a quién rendimos nuestros pensamientos, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo es la voluntad de Dios? Ahí dice, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dios dice, mis planes son de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Ponte de pie, ponte de pie. Yo quiero decirte a las personas que son nuevas, que están aquí, que Dios les ama, que Dios les ama, que Dios está con ustedes, que ustedes van a ver la mano de Dios en todo lo que a ustedes les preocupa. Si tú has decidido seguir a Cristo, no hay forma de que tú pierdas. Sí puedes perder cosas del mundo, amistades, cosas que no te convienen. Pero la verdad es que la Biblia dice que más la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento, no va en decremento, va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea que lo único que Dios tiene para ti es progreso, progreso, progreso en todas las áreas de tu vida. Entonces yo quiero pedirte que cierres tus ojos ahora y que ubiques ese problema, esa montaña de dificultades,
y que le ordenes que se eche a la mar. Pero Dios está esperando de ti que fijes tu mente en las cosas espirituales, en las cosas de Dios, en las cosas del Espíritu, para que esos pensamientos negativos no te dominen a ti. Porque el único que va a desatar los milagros en tu vida es tu forma de pensar. Tu forma de pensar va a determinar si tú ves los milagros de Dios o ves estancamiento. Si tú quieres ver los milagros de Dios, necesitas renovar tu mente y enfocar tu mente en las cosas del Espíritu. ¿En qué has estado enfocando tu mente? ¿Ha habido incredulidad? ¿Has dicho como Tomás al que no, si no veo, no creo? No, Dios se complace en los que no vieron y creyeron. ¿Cuál es el desafío que Dios te pone enfrente? ¿Lo vas a tomar con fe o lo vas a tomar con espíritu negativo? Yo prefiero creer. Di conmigo, yo prefiero creer. Yo elijo creer. Aunque esto parezca imposible, si yo creo, veré la gloria de Dios. Dejo este lugar aquí a mi esposo para que nos ministre.